الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah, Señor del universo, que la paz y la bendición de Allah sea con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que siguen su ejemplo hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas, señoras y señores, agradecemos vuestra asistencia a participar en este ciclo de conferencias que organiza la Comunidad Islámica Ibn Rushd de Ceuta. Hoy, mañana, sábado inshallah y el domingo, en colaboración con la UCICE, Unión de Comunidad Islámica de Ceuta, que llevará a cabo como ponente en las mismas al profesor Melik Benaissa, que viene en la ciudad hermana de Melilla. Es profesor de inglés, alumno de la Universidad Islámica de Sydney, clases en la Universidad Islámica Online, vocal de Relaciones Institucionales de la Comisión Islámica de Melilla y traductor de 4 libros islámicos del inglés al español, y escribiendo el libro Los 10 apreciados con el paraíso. Además nos consta que es un conferenciante que goza de buena y plena confianza de la Comisión Islámica de España en lo que respecta a su trayectoria de la predicación del mensaje del Islam, al cual le paso la palabra bajo el lema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta, su mensaje y su misericordia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار، آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Estimados hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A nuestros distinguidos y queridos invitados no musulmanes extendemos nuestro saludo y le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Quiero agradecer a Allah Azza wa Jal por haberme dado la oportunidad de trasladarme desde la ciudad hermana, desde vuestra ciudad hermana Melilla, gracias a la invitación de unos hermanos fantásticos de Ceuta, a los cuales no quiero dejar pasar sin decir su nombre. Quiero agradecer sinceramente al hermano Farid, al hermano Jamal, al hermano Abdurrahman, al hermano Amin y al hermano Zakaria. Jazakumullahu khairan, que Allah os recompense por esta invitación, y también a la UCICE, porque tengo constancia de que ha participado en la colaboración y ha participado en que esto se pueda llevar a cabo. Que Allah os recompense con la mejor de las recompensas. Amin ya Rabbil Alamin. Pido a Allah Azza wa Jal que nos beneficie con aquello que vamos a escuchar hoy. Voy a intentar que la mayor parte de los términos que diga en árabe, pues intentaré traducirlos al castellano, por si tenemos algún invitado que no domine los términos árabes. Hoy intentaré compartir con vosotros, como digo, una tarde de paz y de tranquilidad. Vamos a hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para los invitados, para nuestros amigos, invitados no cristianos o no musulmanes en este caso, vais a escuchar probablemente muchas veces a lo largo de la tarde la máxima, la expresión, la fórmula sallallahu alaihi wasallam, y deciros
que esta fórmula se puede traducir al castellano como que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con el profeta del Islam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Evidentemente, para hablar de una figura como es Muhammad alayhi salatu wassalam, necesitaríamos años, necesitaríamos toda una vida. Para hablar de una persona tan trascendental, de una persona tan influyente y una persona que ha marcado la vida y los corazones de tantos billones de personas a lo largo del mundo, necesitaríamos mucho tiempo. Y por poner un pequeño ejemplo, el profesor e imán Najim Tariji, Hafidahullah, un hermano muy querido de Melilla, lleva 5 años reuniéndose los miércoles dando clases, explicando la sira, la biografía del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, y todavía están en Fath al-Mecca, la entrada de Mecca, y quedan años y años todavía. La vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam es muy larga, tiene mucho contenido, y hoy simplemente queremos expresar, queremos traer unos destellos de su vida para que conozcamos un poquito más la vida de esta persona que ha marcado tanto la vida de los musulmanes y de muchos no musulmanes. Pero lo esencial es hablar de él. Y sé que seremos injustos, porque no hablaremos de muchos aspectos de su vida, pero intentaremos hacer un esfuerzo y tocaremos algunos aspectos que realmente son necesarios para conocer a este hombre. Y la pregunta que surge a lo largo del tiempo es: ¿por qué amamos tanto a este hombre? ¿Por qué los musulmanes queremos tanto a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Disculpadme. Pues es una pregunta que prácticamente todos nos podríamos responder. Es el hombre que ha traído el Islam. Es el último mensajero de Dios. Es el hombre que nos ha presentado el Islam. Es el hombre que sacó de la idolatría a los habitantes de su tierra. Es el hombre que es el ejemplo para todos nosotros, los musulmanes. Había un sahabi llamado Thawban, radiyallahu anhu. Thawban era prácticamente una persona que servía al profeta Muhammad alayhi salatu wassalam y vivía con él. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam solía venir todos los días a casa y Thawban le recibía para servirle, para ayudarle. Y un día el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam tardó más de la cuenta y Thawban empezó a llorar. Empezó a llorar porque su profeta, su amado, su amigo, tardó más de la cuenta. El profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó por la noche y lo encontró llorando. Thawban, ¿qué ocurre? Thawban, ¿por qué lloras?, le preguntó el profeta alayhi salatu wassalam. Y Thawban le dijo: lloro porque he tenido una reflexión, lloro porque he estado pensando, te he estado echando de menos durante horas y me he dado cuenta de lo mucho que te quiero, y me he dado cuenta de que si Dios quiere y me introduce al paraíso, tú estarás en el paraíso más elevado y yo estaré en el paraíso más pequeño, más bajo, y no sé cómo será mi vida teniéndote tan lejos. No sé cómo será mi vida echándote tanto de menos. Fijaros cuál era la preocupación de Thawban. Fijaros cuál era su estrés. Estaremos en el paraíso, pero tú estarás alejado de mí. Y esa era la preocupación que tenía este compañero. Por eso le queremos tanto. Porque es el nombre más repetido en el mundo. ¿Sabéis que el nombre Muhammad es el nombre más repetido en la humanidad actualmente? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el personaje sobre el que más se ha escrito, con fuentes absolutamente fiables. Hay documentación histórica que nos remonta a sus palabras y actos, y esas palabras y actos han pasado por un filtro de fiabilidad desde hace 1400 años, de modo que ese filtro hace que esos dichos, esos actos, esas obligaciones que exhortaba, esas prohibiciones, se convirtieran en hukum, en legislación para nosotros musulmanes de muchas categorías. Un dicho del profeta alayhi salatu wassalam puede ser verdadero, sahih, puede ser daif, débil, puede ser hasan, bueno, puede ser inventado. De hecho, decimos que no hay ningún personaje en la historia de la humanidad, desde la creación de la humanidad, sobre el que se haya escrito tanto, sobre el que se haya dedicado tantos libros y sobre el que se haya hecho un esfuerzo para que la fiabilidad de aquello que dijo sea tan exacta. De hecho, conocemos que el mejor volumen que existe sobre aquellos dichos y actos de la vida del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam
se ha convertido para nosotros musulmanes en el segundo libro más importante después del Corán. ¿Y quién me lo va a decir? Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, con sus 5.700 y pico dichos del profeta alayhi salatu wassalam, se ha convertido en una referencia para nosotros los musulmanes. Y no olvidamos Sahih Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasai, el Musnad de Ahmad, rahimahumullah, de todos estos sabios que dedicaron su vida al estudio del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y no solo eso, para presentarnos la fiabilidad, la exactitud de lo que ocurrió en su vida, de lo que dijo, de cómo actuó, etcétera, etcétera. Conozco una persona muy instruida, una persona muy consciente de lo que estoy diciendo, que siempre dice: si alguien quisiera hacer una tesis doctoral, presentar la tesina para convertirse en doctor, y quisiera llevar a cabo un trabajo basándose en la fiabilidad de sus datos, el consejo es siempre: haz una tesis, haz una investigación sobre este personaje, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas a encontrar información fiable, auténtica, que vas a estar absolutamente seguro que fue lo que ocurrió, que te remontará al año 570, cuando nació, hasta el 632 del calendario gregoriano, que fue cuando murió, a los 63 años. En el Islam existen 4 escuelas de jurisprudencia islámica muy importantes. Una de ellas es la escuela Maliki, que fue uno de los fundadores, el Imam Malik, rahimahullah, que estoy absolutamente convencido que conocéis quién era el Imam Malik, rahimahullah. El Imam Malik era el imam de Medina, y es conocido que cuando la gente venía a la casa del Imam Malik, rahimahullah, que la paz sea con él, que Allah tenga misericordia de su alma, cuando la gente venía para preguntarle cuestiones de jurisprudencia islámica, salía, los recibía y les explicaba cuál era el fundamento que tenía que tener en cuenta. Pero cuando se trataba acerca de cualquier pregunta relacionada con la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, siempre hacía lo mismo. Le decía a sus sirvientes que esperaran, subía a sus aposentos, se ponía sus mejores galas, se ponía su mejor perfume, daba su mejor presencia, la mejor presentación, y luego pedía que pasaran, que los sentaran, y les decía: ahora podéis preguntarme lo que queréis, lo que queráis. Porque iba a hablar de su amado, porque iba a hablar del hombre que ha marcado nuestras vidas, porque iba a hablar del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Para que una persona abrace el Islam, tiene que formular la declaración de fe, la shahada, que consiste en decir: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que significa: yo libremente testifico que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah, Dios único, sin asociados, y que Muhammad es su mensajero y su profeta. Sabemos quién es Dios, sabemos que Dios es el creador, y mañana daremos una bonita conferencia acerca del Tawhid, del monoteísmo. Pero la segunda parte es: declaro que Muhammad es el mensajero de Allah. Y mi pregunta es: ¿qué sabemos de Muhammad? Durante 5 segundos, hermanos, hermanas e invitados, preguntaos: ¿qué sabemos sobre este hombre? ¿Qué sabemos sobre el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam? Me he interesado por estudiar su vida, me he interesado por informarme acerca de los pasos y las decisiones que tomó a lo largo de su vida, que han hecho que la atmósfera mundial cambie de tal manera que billones de personas abrazaran esta religión, y a día de hoy 1,5 billones de personas dicen esta máxima: no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Dios, y Muhammad es su mensajero. ¿Qué sabemos acerca de este hombre? Vamos a hacer una pequeña introducción, un punto de partida donde conoceremos la opinión de personalidades no musulmanas. Me he tomado la libertad de, durante 5 minutos, si Allah lo permite, os voy a traer de forma textual los comentarios, las opiniones de personalidades importantes dentro de la cultura, la filosofía, la poesía, la historia, la biografía en general, acerca de lo que ellos dicen en cuanto a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vamos a ver qué dicen los no musulmanes. Luego hablaremos de su vida.
Pero ¿qué dicen los no musulmanes que realmente se han interesado en estudiar la vida de este personaje, de este hombre, de este ser? Voy a permitirme leeroslo de forma literal para no omitir ni una coma. En primer lugar, la gran enciclopedia británica que nos habla de todos los datos acaecidos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué dice la enciclopedia británica con respecto a Muhammad? Dice lo siguiente: una gran cantidad de detalles en las primeras fuentes muestran que él fue un hombre honesto y recto, que ganó el respeto y la lealtad de otros hombres que análogamente eran honestos y rectos. Esto aparece en el volumen número 12. Había un hombre que se llamaba Michael H. Hart. Era uno de los más importantes historiadores que ha habido en la historia. Y un día se le ocurrió una idea. Y dijo, voy a reunir a los mejores biógrafos, a los mejores historiadores que existen en la Tierra, independientemente de su nacionalidad. Me comunicaré con ellos. Nos vamos a encerrar durante días y vamos a decidir quiénes fueron las 100 personas más influyentes a lo largo de la humanidad. Los mejores historiadores y biógrafos de la Tierra. Se encerraron, crearon 32 diferentes categorías. Y a raíz de ahí, iban a crear, iban a fundar, iban a publicar una lista que se titulaba The 100, que significa los 100. Las 100 personas más influyentes de la historia de la humanidad, desde la creación del universo hasta el día en que se formuló esa lista. El número 1 fue Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. El número 1 fue Muhammad. Y todos estos biógrafos eran no musulmanes. Pero vamos a ver por qué tomaron esa decisión. Dice Michael H. Hart, filósofo, biógrafo e historiador, y coordinador de este grupo. The 100, los 100, un ranking de las 100 personas más influyentes en la historia de la humanidad. Él afirma que la persona más influyente en toda la historia fue Muhammad, la paz sea con él. Con Jesucristo, nuestro amado profeta Sidna Isa, alayhi salam, que la paz sea con él, en tercer lugar. Examina sus propias palabras. ¿Qué dice Michael H. Hart? Dice lo siguiente: mi elección de Muhammad como el número 1 en la lista puede sorprender a muchos. Puede sorprender a algunos lectores y puede ser cuestionado por otros. Pero él fue el único hombre en la historia que fue verdaderamente exitoso en ambos niveles, en el religioso y en el secular. Secular es todo lo relacionado con lo no religioso. Y también dijo lo siguiente: como católico, me hubiera gustado haber elegido a Jesucristo, alayhi salam, que la paz sea con él, encabezando la lista, pero no pude hacerlo, pues Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, le superó en diferentes categorías. Por ejemplo, Sidna Isa, repito que Sidna Isa es el nombre que damos al profeta Jesús, que la paz sea con él. Sidna Isa no fue marido, Muhammad sí fue marido. Sidna Isa no fue padre, Muhammad sí fue padre. Sidna Isa no fue gobernante, Muhammad sí fue gobernante. Sidna Isa no fue hombre de Estado, Muhammad fue hombre de Estado. Y Sidna Isa, alayhi salam, que la paz sea con él, no fue guerrero, Muhammad sí fue guerrero. Sallallahu alayhi wasallam, que la paz sea con ambos. Y esto no lo traigo para hacer una competición de profetas, eso está absolutamente prohibido en el Islam. En el Islam no decimos este profeta es mejor que el otro, nuestro profeta es mejor que el otro, puesto que el profeta alayhi salatu salam nos dijo, está absolutamente prohibido decir que yo soy mejor que otro profeta. Y en un dicho auténtico que hoy mismo he rescatado, dicho por Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, que está en Bukhari, este libro que os digo tan importante, el profeta alayhi salatu salam dijo, no debéis decir que yo soy mejor que el profeta Yunus ibn Matta, rahimahullah, sallallahu alayhi wa sallam, el profeta Jonás. Esto lo encontramos en los 100, un ranking de las personas más influyentes de la historia, editado por la revista New York Times, compañía editorial Hart, 1978, página 33. El reverendo Robert Bosworth escribió un libro llamado Muhammad y el Muhammadismo, en el año 1946. ¿Qué dijo el reverendo? Dijo lo siguiente: Muhammad era César y Papa, líder político y líder religioso en uno, pero él no tenía las pretensiones del Papa, y tampoco las del César, y no tenía las legiones de este mismo. Sin un ejército en pie, sin guardia personal, sin un palacio, sin rédito fijo,
Si alguien tenía el derecho de decir que él gobernaba por el derecho divino, ese era Muhammad, porque tenía todo el poder sin sus instrumentos ni ayudas. Él no quería obtener el poder. La sencillez de su vida privada estaba en consonancia con su vida pública. Alphonse de Lamartine, escritor, poeta y político francés, dijo: filósofo, orador, apóstol, legislador, guerrero, conquistador de ideas, restaurador de los dogmas racionales y de un culto sin imágenes, fundador de 20 imperios terrestres y de un imperio espiritual. Ese es Muhammad. Atendiendo a todos los estándares con los que la grandeza humana puede medirse, podemos preguntarnos: ¿hay algún hombre más grande que él? George Bernard Shaw, escritor irlandés, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1925 y Oscar en el año 1938, dijo lo siguiente: en mi opinión, lejos de ser un anticristo, debe ser reconocido como el salvador de la humanidad. Creo que si un hombre como él asumiese el gobierno del mundo moderno, conseguiría resolver todos sus problemas de una manera que es muy necesaria para lograr la paz y la felicidad. Y finalmente, Wolfgang Goethe, quizás el más grande poeta de Europa, escribió acerca del profeta Muhammad alayhi salatu salam lo siguiente: él es un profeta y no es un poeta, y por lo tanto el Corán debe considerarse como la ley divina y no como un libro de un ser humano, hecho para la educación o el entretenimiento. Y esto lo encontramos en Noten und Abhandlungen, se nota que no sé alemán, ¿verdad? Página 7, tomo 32, o página 32, tomo 7. Queridos hermanos, queridas hermanas y distinguidos invitados, esto es lo que se dice del profeta Muhammad alayhi salatu salam desde los no musulmanes, personas cultas, inteligentes, racionales, historiadores. Es su opinión. Vamos a ver quién era realmente el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Hoy pretendo compartir aspectos de su vida, pues él mismo, el profeta alayhi salatu salam, dijo: Belligu anni walau ayya, que significa transmitir de mí, aunque tan solo sea una palabra. El profeta alayhi salatu salam nos dice a nosotros, en un hadith auténtico, musulmanes: transmitid de mí, hablad de mí, aunque solo sea una palabra. Y es importante en nuestra aqida, en nuestra creencia islámica, pues hablar del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Cuando estemos en un círculo de compañeros, de amigos, recordar al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Como he dicho, nació en el año 570 en la Meca. Murió en el 632 en Medina, a los 63 años. Vamos a ver algunos aspectos que ocurrieron a lo largo de esos años hasta que me digan que queda poco tiempo, que tenemos que terminar, etcétera, etcétera. Es muy importante y he considerado oportuno no ser negligente con respecto a los otros profetas. Es absolutamente prohibido para nosotros. Todos son enviados de Dios. No olvidamos al profeta Jesús, Isa, alayhi salam, al profeta Musa, Moisés, alayhi salam, al profeta Ibrahim, Abraham, alayhi salam, al profeta Jacob, Jacob, alayhi salam, al profeta Isaac, alayhi salam, al profeta Nuh, Noé, alayhi salam, etcétera, etcétera, etcétera. Que la paz sea con todos ellos. No hay competencia con ellos. Muhammad lo prohibió, como he dicho anteriormente. Todos fueron enviados a un pueblo determinado, a un lugar determinado, a un momento determinado, a una tribulación determinada. Sin embargo, Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, fue enviado para toda la humanidad. Fue enviado para toda la humanidad. El profeta Muhammad alayhi salatu salam de pequeño era bondadoso, amable, sociable, todos le conocían, era una persona fantástica. Tanto que incluso pertenecía a un grupo llamado Hilf al-Fudur. Hilf al-Fudur era una especie de grupo en el que unos chicos iban por la calle intentando hacer el bien, ayudando a la gente, haciendo buenas acciones, buenas obras. Algo parecido a los Boy Scouts. No sé si estaréis familiarizados con ello. ¿Cómo era de mayor? Era la mejor persona que existía en la Meca. Y no lo digo yo, lo dicen los propios habitantes de la Meca.
le llamaban Al-Amin. Al-Amin, que se puede traducir como digno de toda confianza. Hablo de la época anterior a la revelación, al Wahy. Antes de que Allah le mencionara, le encomendara, le nominara como profeta del Islam. También le llamaban Sadiqul Masduq, que es el más veraz. Además, el profeta Muhammad ﷺ, antes de ser profeta, actuaba como juez. La gente de Meca venía y le traía sus problemas, y él actuaba como juez. Era tan importante, creían tanto en él, que iban dos personas y les decían: juzga nuestros pleitos con tu saber, con tu inteligencia, con tu carácter, con tu temperamento, con tu moral, con tu personalidad, con tu bondad, y aceptaremos lo que tú digas. Y él los sentaba, hablaban y determinaba quién tenía razón o quién tenía la culpa. Actuaba como juez en la Meca. Fijaros el valor que tenía. Era una persona noble. El profeta Muhammad ﷺ nunca bebió alcohol. Jamás. Estoy hablando antes de la revelación. Nunca tomó ningún tipo de drogas. Y las drogas que existen hoy existían entonces, con otros nombres. Probablemente no las mismas, pero existían drogas. Y era muy común que las personas adineradas pues se intoxicaran de alguna u otra manera. Nunca mintió, nunca abusó de nadie, nunca robó y nunca engañó a nadie. Nunca cometió fornicación. De hecho, nunca vio a una mujer sin ropa. Él era el sincero, el veraz, el de la mejor personalidad. Así era como lo conocían en la ciudad de la Meca. ¿Cuánto? Hace 1400 años. Hace 1400 años. ¿Qué significa esto? Significa que antes de ser elegido, antes de que le llegara la revelación, a los 40 años, fue preparado por Allah. Allah, Dios, le preparó. Protegió sus ojos y protegió su moral. La gente confiaba tanto en él que también actuaba como un banco. ¿Os imagináis en vuestro barrio que confiéis tanto en vuestro vecino? Sea tan importante para vosotros, que su palabra sea tan aprobada por vosotros, que vayáis y le digáis: vecino, te quiero tanto, te respeto tanto, eres tan amigo mío, que tengo estos 5000 euros que prefiero que tú me los guardes antes que guardarlo en el banco. Muchísimas personas acudían a Muhammad ﷺ para que guardara sus cosas de valor. Oro, posesiones, dinero, y él las guardaba en su casa. Y cuando las querían recoger, se las volvía a dar. Esa era la personalidad del profeta Muhammad ﷺ. Allah, Dios, subhanahu wa ta'ala, le encomienda la misión de transmitir el Islam a toda la humanidad. ¿Cuál era la situación de la Meca? La Meca vivía en el paganismo más absoluto y oscuro. Eran idólatras y además eran politeístas. Y de repente llega un hombre, solo, y dice: vuestras opiniones son incorrectas, vuestra religión es injusta, yo traigo una nueva religión, yo soy el enviado de Dios, solamente hay un Dios y yo soy su profeta. Imaginaos la situación de los habitantes de la Meca. Lo rechazaron, lo denigraron, lo insultaron, lo boicotearon, lo apartaron, solo porque decía: no hay más que un Dios y yo soy su mensajero. Os traigo esta nueva religión. Y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Todos aquellos que no estaban de acuerdo con la religión que traía Muhammad, que es la religión practicada hoy en día por 1 billón, con 1,5 billones de personas en el mundo, billones de personas a lo largo de la humanidad, le odiaban, le perseguían. Pero fijaros en este aspecto tan trascendental. A pesar de que le odiaban, a pesar de que le rechazaban, a pesar que le denigraban por completo y le perseguían, ni uno fue a su casa a decirle: devuélveme mi dinero, devuélveme mis posesiones.
¿Te imaginas que yo tenga en mi casa tus posesiones porque tú me las has dado para que te las guarde? Vengo con un mensaje, tú me insultas, me rechazas, me denigras, y yo tengo tus posesiones, y aún así confíes en mí, y aún así no vengas a mi casa y me digas, devuélveme lo mío. Pues eso era lo que ocurría con Muhammad alayhi salatu salam. Y conocemos un incidente muy importante en que la represión fue tan dura, fue tan cruda, que Muhammad alayhi salatu salam se tuvo que marchar, se tuvo que escapar porque su vida corría peligro. Jibril alayhi salam, el ángel Jibril, el ángel Gabriel, le había transmitido que esa misma noche querían asesinarle. ¿Y qué hizo Muhammad alayhi salatu salam? Dejó a alguien en su cama. En su cama dejó que Ali ibn Abi Talib, que ahora hablaremos de él, radiyallahu anhu, que Allah tenga misericordia de él, se quedara dentro de su cama, y cuando vinieron por la noche a asesinarle, porque esto es un hecho verídico, cuando quitaron esa sábana vieron a un niño dentro. Y por supuesto no lo mataron. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo fue que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se las ingenió para que él se pudiera marchar, porque su vida corría peligro, y le dio instrucciones a Ali para que devolviera todas las posesiones a cada uno de los habitantes de Meca que habían guardado algo en su casa. Y Ali cogió cada una de esas posesiones, oro, dinero, cosas de valor, y se las iba dando a cada una de esas personas. No se quedó con absolutamente nada que no fuera suyo. Ese era el carácter del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nunca fue ostentoso, jamás fue arrogante. Vivía como los demás. La misma ropa, la misma comida, la misma casa que todos sus compañeros, Sahaba, radiyallahu anhum. Su dignidad vino de Allah y su distinción vino de la misma revelación. Un día, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que fue el segundo califa del Islam, entró en su casa y vio al profeta Muhammad alayhi salatu salam acostado. Y estaba acostado sobre una esterilla muy fina. Era como vivía el profeta de Allah. El hombre que llegó a dominar Oriente y Occidente, Norte y Sur. El hombre que probablemente fue de los más poderosos de la historia de la humanidad. Vivía como la persona más pobre, pues él siempre se aseguraba que sus compañeros comieran antes que él. Umar, radiyallahu anhu, lo observó y dormía sobre una esterilla. Y observó que su espalda estaba absolutamente llena de marcas. Y le preguntó, oh mensajero de Allah, los reyes de Bizancio, de Egipto, el César, los grandes emperadores, viven en palacios, tienen tronos de oro. ¿Y tú, que eres el enviado de Dios, vives en estas condiciones? Y Muhammad alayhi salatu salam le respondió, ellos tienen lo que tienen en este mundo, yo tengo la promesa de Allah en el Ájira, y lo que viene después es mejor que lo que hay ahora. La revelación les llegó al profeta alayhi salatu salam a los 40 años. Cuando tenía 25 años se casó con la que fue el gran amor de su vida, Khadija radiyallahu anha. Jamás olvidó a Khadija radiyallahu anha. De hecho, probablemente, es curioso, ¿verdad? Pero siempre nos han convencido de que la historia más romántica jamás escrita es Romeo y Julieta. Yo os garantizo a todos vosotros, os incito y os exhorto, os pido y os ruego que leáis la vida del profeta alayhi salatu salam, pero sobre todo la parte en la que se cuenta cuál era su tratamiento para con su primera mujer, Khadija radiyallahu anha. El amor que sentía por esta mujer era inhumano, era de otro mundo. Cómo la trataba, cómo la respetaba, cómo la amaba, cómo vivía con ella. Y cuántos ahadith han venido a lo largo de la historia exhortándonos a nosotros, los musulmanes, a ser buenos con nuestras esposas. De hecho, el profeta alayhi salatu salam dijo, el más afortunado de este mundo es aquel que posee a una mujer virtuosa. Y también dijo, el mejor de todos vosotros, fijaros, el mejor de todos vosotros es aquel que mejor trato tenga para con sus esposas y su familia. Y yo
soy el mejor de entre vosotros para con su familia. Como digo, se casó con Khadija a los 25 años. Ella tenía 40. Cuando recibió el wahy, el profeta alayhi salatu salam, la revelación, a los primeros a los que habló fue a su familia, a sus tíos, a sus primos, a los más cercanos. Los reunió y se dirigió a ellos. Y les dijo: oh familia, si yo os dijera que detrás de esa montaña viene un ejército dispuesto a mataros y a acabar con todos vosotros, ¿me creeríais? Todos, al unísono, dijeron: por supuesto, te conocemos como el veraz, nunca has mentido, siempre has dicho la verdad, te creemos, confiamos en ti. A continuación les dijo: pues entonces os digo que yo soy el mensajero de Dios y vengo a advertiros de un gran peligro y de algo terrible. Por lo tanto, creed en mí, seguid mi mensaje y aceptad la religión que os traigo. La religión heredera de la religión cristiana y la judía. La religión monoteísta final, el Islam. En ese momento, uno de sus tíos, llamado Abu Lahab, le gritó: ¡Tabellek! ¡Tabellek! Un insulto muy grande. Lo recriminó, lo expulsó. Otro le gritó: ¡estás loco! ¡Necio! ¿Vamos a abandonar la religión de nuestros padres, de nuestros ancestros, por aquello que traes tú? ¡Márchate! No queremos ni hablarte. En ese momento se convirtió, fijaros, es curioso, ¿verdad? 5 segundos atrás decían que era la persona más noble, la persona más veraz, creían en él. Y después lo trataron de esa manera. El profeta alayhi salatu salam les dijo: está bien, yo no soy más que un amonestador. Ahí quedan mis palabras. Y solamente una persona aceptó lo que él decía. Dijo: yo acepto tu religión. Y era un niño, era Ali ibn Abi Talib, que fue educado por el profeta alayhi salatu salam. Y eso hizo que la situación empeorara, porque se reían de él. ¡Ja, ja, ja! Fíjate, solamente un niño cree en él. Ridículo, es una vergüenza. Mi mensaje queda ahí. Y cogió y se marchó. Y durante 13 años, desde los 40 hasta los 53, solamente invitaba a la gente. Solamente invitaba a la gente a la religión del Islam. Solamente explicaba lo que era Tawhid, monoteísmo. Solamente hay un Dios y yo soy su mensajero. No luchaba, no gritaba, no amenazaba, no insultaba, solamente invitaba a la gente a conocer esta nueva religión. Y esos fueron los peores años de la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque recibió una persecución feroz. Los Quraysh, que era la tribu más importante a la que él pertenecía de la Meca, no aceptaba para nada esa nueva religión. Como digo, le persiguieron, le torturaron, y no solamente a él, torturaron a sus compañeros. ¿Quiénes fueron los primeros que creyeron en Muhammad alayhi salatu salam? Los pobres y los esclavos. De hecho, los profetas siempre han tenido esa tónica, siempre se ha seguido. Los más desvalidos han sido los primeros que siempre han seguido a los diferentes profetas. Era tanta la represión que Muhammad y aquellos pocos que habían aceptado el Islam tenían que rezar en secreto. Se reunían en una casa conocida como Dar al-Arqam y rezaban en secreto para que no les vieran, porque estaban siendo perseguidos. En un año en el que se llevaba a cabo el boicot que los quraishíes practicaban contra Muhammad y sus compañeros, un boicot terrible. Un boicot que consistía en que nadie podía hablar con ellos, nadie podía casarse con ellos, nadie podía tener relaciones comerciales con ellos. Un aislamiento absolutamente hermético. Khadija, la mujer del profeta alayhi salatu salam, no pudo resistir ese boicot y falleció. Probablemente falleció de tristeza y de agotamiento. Y muy poquito tiempo después, en ese círculo pequeño de tiempo, murió también su tío, el mayor protector que tenía el profeta alayhi salatu salam. ¿Alguien me dice su nombre? Abu Talib. Jazakallahu khairan. Abu Talib era su tío. Boicot, la muerte de su mujer, que fue la que realmente le apoyó.
la muerte de su tío, que fue el que realmente le defendió de no ser por la protección de Allah subhanahu wa ta'ala y después por la protección de Abu Talib, seguramente el profeta alayhi salatu salam habría terminado muy mal. Ese año se ha conocido en la historia islámica como el año de la tristeza. Fue uno de los peores años, si no el peor año en la vida del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Estaba absolutamente desolado. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nunca obligó ni forzó a nadie a aceptar el Islam. Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Islam está absolutamente prohibido obligar a alguien a aceptar nuestra religión. Aquel que quiera aceptar el Islam, aquel que quiera conocer este estilo de vida, tiene que hacerlo por libre voluntad. ¿No dice Allah Azza wa Jal, la ikraha fitin? No hay coacción en la religión, no hay compulsión en la religión. Aquel que quiera aceptar el Islam tiene que hacerlo libremente. ¿De dónde sale esa teoría de que el Islam se ha extendido con la espada? De que el Islam se ha extendido matando, de que el Islam se ha extendido con guerras y batallas. Mañana hablaremos de shurut la ilaha illallah, de las condiciones que requiere la ilaha illallah, no hay más Dios que Allah. Y una de ellas es ikhlas, la sinceridad. Y si una persona no es sincera a la hora de aceptar el Islam, podría convertirse en un enemigo. De hecho, podría convertirse en un gran enemigo nuestro. Por lo tanto, el Islam jamás obligó a nadie. Muhammad alayhi salatu salam jamás obligó a nadie a abrazar el Islam. Conocemos que cuando el Islam se extendía desde la India, desde Asia, hasta lo que conocemos hoy como España, desde el norte de Europa hasta los pozos más profundos de África, vivían personas que profesaban sus religiones y no por ello tenían que aceptar la religión del Islam. Podían vivir pacíficamente. De hecho, si conocierais algún historiador que haya estudiado religión comparativa o la historia de las civilizaciones o la historia del Islam en concreto y le dijerais que el Islam se extendió con la espada, os garantizo que se reiría de vosotros, porque es un dato absolutamente erróneo. ¿Cómo eran sus compañeros? ¿Cómo eran aquellos que rodeaban al profeta Muhammad alayhi salatu salam? El profeta Muhammad alayhi salatu salam se dirigía a sus compañeros de la forma más dulce, de la forma más educada. Todos, sin excepción, pensaban que ellos eran los favoritos de Muhammad por la forma en que él se dirigía a ellos. Que les amaba más que nadie. Si tú conocieras al profeta Muhammad alayhi salatu salam, subhanallah, qué bonito queda, ¿verdad? Vamos a pensarlo por un segundo. Si tú hubieras conocido al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voy a parar un segundito, voy a hacer una marca aquí. Ahora continúo. Voy a permitirme el lujo de haceros una pregunta. ¿Qué haríais si el profeta Muhammad alayhi salatu salam os visitara? Subhanallah. A mí personalmente se me pone la piel de gallina. Imaginad que un día abrís la puerta de vuestra casa y de repente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam está allí. ¿Qué haríais? ¿Qué pensaríais? ¿Qué le diríais? ¿Alguien me puede decir? Voy a parar un segundo. Me gustaría escucharos. ¿Alguien puede decirme qué le diría? Me gustaría escuchar a mis hermanos y a mis hermanas de Ceuta. ¿Qué le diríais a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si se presentara ante vosotros? ¿Alguien me lo quiere decir? Adelante, hermano. ¿Qué le dirías? Yo a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yo primero le diría que entra a mi casa, يكرموه في الله سبحانه وتعالى يكرموه بيجوا عندي 3 أيام ولا أكثر بيجوا عندي في البيت ما نعش اللي لكن قريب ولكن كان تشوفوا الله سبحانه وتعالى يجعلني دائما تشوفوا ودائما تحك نحبه في الله. جزاك الله خير يا مان. جزاك الله خير. Eso es sinceridad.
Eso es sinceridad. ¿Qué diríamos si tuviéramos a nuestro profeta delante de nosotros? ¿Qué haríamos si entrara en nuestra casa? ¿Estaría complacido con nosotros si viera cómo vivimos? ¿Vosotros pensáis, llevaríais al profeta Muhammad alayhi salatu salam a ver a la gente con la que os rodeáis? ¿Les llevaríais a los sitios donde vais? Me gustaría que de toda la charla de hoy y la media horita inshallah que nos queda, os llevéis esta reflexión. ¿Qué haríais? ¿Qué diríais si el profeta Muhammad alayhi salatu salam os visitara? El profeta Muhammad alayhi salatu salam, jazakallahu khairan ya akhi karim, barakallahu fik, Allah yakram, Allah yamulk. Amin ya rabbil alamin. Todos pensaban que Rasulullah alayhi salatu salam les amaba más que nadie. De esa manera lo que hacía era abolir la envidia y los celos entre sus compañeros y creaba la hermandad. A todos los trataba absolutamente igual. Los sahaba decían con mucha frecuencia: oh mensajero de Allah, cuando estamos contigo nos sentimos como si estuviéramos en el paraíso. Cuando nos hablas nos elevamos. Pero cuando te marchas, cuando partes, cuando no estás con nosotros, sentimos un gran vacío en nosotros. Sentimos que nos falta algo. Y el profeta alayhi salatu salam le respondía: ¿y cómo deberíais si estáis con el mensajero de Allah, estáis con el profeta de Allah? El profeta Muhammad alayhi salatu salam era la paz personificada. Era una misericordia para los mundos. Y conocemos el dicho de Allah azza wa jal, la ayah de Allah subhanahu wa ta'ala, donde dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y lo traducimos, ¿verdad? Y no has sido enviado, oh Muhammad, sino como una misericordia para los mundos. Rahmatan lil alamin, para todos los mundos. Para que el mundo entero conozca la religión de la verdad. El profeta Muhammad alayhi salatu salam llegaba a los corazones cuando hablaba. Era puro, era sincero. Y se convirtió en un dicho muy importante entre los musulmanes. Cuando alguien hablaba con el profeta alayhi salatu salam, en cuestión de segundos, todos decían algo que se convirtió como en un logo, en un lema. Era la frase más repetida cuando los dos interlocutores eran el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y otro. Siempre decían: wa abi anta wa abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wa abi anta wa ummi ya Rasulullah. Podemos traducirlo como que mi madre y mi padre sean tu rescate. O también sacrificaría a mi propia madre y a mi propio padre por ti, por tu causa. Los sahaba, los compañeros del profeta alayhi salatu salam, comentaban en numerosas ocasiones que cuando se llevaban a cabo batallas, cuando el Islam se defendía de los opresores, el profeta Muhammad alayhi salatu salam les defendía. Y encontramos en numerosos dichos y ahadith que comentaban que el profeta Muhammad alayhi salatu salam nos llamaba: venid, venid, poneos detrás mía, yo os protegeré. Y todos se escondían detrás del profeta Muhammad alayhi salatu salam y él les defendía cuando la lucha era absolutamente ardua. En la vida del profeta Muhammad alayhi salatu salam existe un momento que para mí es uno de los momentos más tristes, no solamente en la historia de Muhammad alayhi salatu salam, sino en la historia de la humanidad. Y todos conoceréis el incidente de Taif. Taif es una ciudad que está a unos 60 kilómetros de la Meca. El profeta Muhammad alayhi salatu salam se dispuso a caminar desde Meca hasta Taif con su esclavo liberto. ¿Por qué digo esclavo liberto? Porque era una práctica muy común que el profeta Muhammad alayhi salatu salam exhortaba a sus compañeros a que compraran esclavos para luego liberarlos. Era una práctica muy común. Y uno de estos esclavos libertos, que se convirtió en su compañero, en su servidor, en su aliado, en su amigo, se llamaba Zayd ibn Haritha. Fueron los dos solos hasta Taif, a 60 kilómetros de la Meca, andando, caminando. Hoy he venido con los hermanos desde Tánger hasta Ceuta. ¿Cuántos kilómetros hay? 60 más o menos. La misma distancia, subhanallah. ¿Os imagináis desde Tánger hasta Ceuta caminando? Pues eso es lo que hizo él y
Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Fueron hasta Taif. Y cuando llegaron a Taif, solamente fueron a invitar a la gente al Islam. Solamente fueron para hacer da'wah, para predicar su religión. A nada más. No obligaban ni exhortaban a nadie a hacerlo. Cuando llegaron, lo trataron muy mal. Le echaron, le expulsaron. No eres bienvenido, márchate. Pero la cosa no quedó ahí. Llevaron a cabo una estratagema absolutamente horrible. Pusieron a los niños delante, a los esclavos y sirvientes detrás, a las mujeres y a los líderes detrás. Todos le tiraban piedras, le tiraban frutas podridas, le tiraban basura, le tiraban desperfectos, le insultaban, le denigraban, le apuntaban con el dedo. ¿Te imaginas? Absolutamente solo, en un lugar donde no conoces absolutamente a nadie, donde no tienes familia y solamente has venido a invitarles a tu religión. Y los conducían en un pasadizo en 2 líneas que cada vez se estrechaban más. Y Zayd ibn Haritha protegía al profeta alayhi salatu salam y le tiraban piedras y su cabeza se llenaba de sangre. El profeta alayhi salatu salam recibió heridas, pero lo peor fue el tratamiento que recibió. Hasta que llegó al fondo, a un jardín donde se pudo esconder debajo de un árbol. Y Allah envió a 2 personas, que eran los hijos de Rabia. Y estas personas se compadecieron de él y llamaron a uno de sus esclavos, que se llamaba Addas. Addas era cristiano. Y le dijeron: Addas, vete y llévale este racimo de uvas. Sintieron pena por Rasulullah y por su compañero. Y entonces Addas fue y le dio ese ramo de uvas. Y el profeta alayhi salatu salam lo cogió. Y cuando lo cogió dijo Bismillah. Porque eso es lo que decimos, Bismillah, en el nombre de Dios. Cuando recibimos algo importante, cuando comemos. En ese momento Addas le miró y le dijo: un momento, esas palabras nunca las he escuchado por aquí. Y le dijo: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Muhammad. ¿Y tú? Sallallahu alayhi wa sallam. ¿De dónde eres? Y le dijo: yo soy de Nínawa. Vengo de Nínawa. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo: Nínawa es el mismo lugar de donde viene el profeta Yunus ibn Matta. Un momento, ¿cómo sabes eso? Y le dijo: yo soy hermano de Yunus ibn Matta, puesto que los dos, Jonás, Yunus ibn Matta es Jonás, los dos somos mensajeros de Dios. En ese momento Addas se puso de rodillas y le dio un beso en la frente y un beso en la mano. Y rápidamente los 2 hijos de Rabia le llamaron y le dijeron: Addas, ven, Addas, ¿qué haces? No hagas eso, tu religión es mejor que la suya. Y Addas dijo: juro por aquel que ha enviado a este hombre, que solo un hombre que es un profeta puede saber lo que él sabe del profeta Yunus ibn Matta. Fue un día absolutamente terrible para el profeta Muhammad alayhi salatu salam. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que descendió Jibril, el ángel Jibril alayhi salam, Gabriel, y habló con Muhammad alayhi salatu salam. Le dijo: ya Muhammad, me ha enviado Allah azza wa jal, y está conmigo el ángel de las montañas. Y si tú quieres, estampará a las montañas que se llaman Al-Ahshabain y reventará todo Taif. ¿Sabes lo que dijo el profeta Muhammad alayhi salatu salam? Dijo: ya, no quiero que hagáis eso, puesto que si ellos no aceptan la religión de Dios, quizás en el futuro su progenie, sus hijos, quizás lo hagan. Fue vengativo, no quiso revancha. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habríamos hecho nosotros en ese momento? Y subhanallah, hoy en día Taif es un lugar donde todos los habitantes son musulmanes. Es un lugar donde crecen flores que no crecen en ninguna otra parte del mundo. Y aquí viene un mensaje muy importante, queridos hermanos. El profeta Muhammad alayhi salatu salam nunca, jamás generalizó. Nunca. Trataba a todos absolutamente por igual. Era absolutamente generoso. Repartía lo que poseía entre la gente más necesitada. Y cuentan las narraciones que en ocasiones en su casa, hermanos, cuando sea el tiempo me avisáis, inshallah. Y cuentan las narraciones que en su casa pasaban 3 y 4 meses sin que se comiera carne.
Llegaron a pasar hasta 40 días sin que en su propia casa se encendiera un fuego para hacer comida, el profeta de Dios. ¿Sabéis qué significa eso? Significa que solamente comía pan, agua y dátiles, y un pan que no necesitaba cocción. Así era el profeta Muhammad alayhi salatu salam. Los sahaba pasaban hambre, y era una práctica muy común que se amarraban una piedra en el estómago con una cuerda para apretar, comprimir el estómago y engañar un poco al hambre. Iban a la casa del profeta Muhammad alayhi salatu salam para que viera cómo estaban. Y le decían, ya Rasulullah, mira. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le miraba, se levantaba su túnica y él tenía 2 piedras, no una. Él siempre pasaba más hambre que sus compañeros. Era absolutamente generoso. Un día recibió riqueza y empezó a chillar. ¡Oh, pobres, venid a mí! ¡Oh, aquellos que no tengan recursos, venid a mí! Y todos venían y empezaba a repartir libremente. Tomad, 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 tomad. A los pobres, a los necesitados. Es una práctica que tenemos que hacer nosotros. Ayudar al más necesitado. Sea de la religión que sea de la índole que sea. La buena acción es la buena acción. Y en ese momento se acerca un beduino. Un beduino, como decimos nosotros, en Imesir es Campawith, gente del campo. Y el beduino, los beduinos son gente muy grosera, muy tosca. Y fue al profeta Muhammad alayhi salatu salam, permíteme hermano por favor, y le agarró del cuello y tiró fuerte hacia él. ¿Os imagináis? En ese momento los sahaba sacaron la espada y querían ir a por él y los paró. El profeta alayhi salatu salam los paró. No, un momento. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam tenía una línea de sangre coagulada en el cuello del dolor que le hizo. Y lo único que hizo Rasulullah fue inclinarse hacia adelante para aliviar el dolor. Y el beduino le dijo, dame tu riqueza, yo quiero. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le dijo, no tengo que darte, se ha acabado todo. Dame, quiero que me des. Y le gritaba. Y le dijo, un momento, ven conmigo. Se lo llevó a su casa, le dio de comer, le dio refugio, le dio confort, le dio comodidad. Comió de la misma comida que comía el profeta alayhi salatu salam durante 3 días. Durante 3 días como invitado. Y luego este hombre dijo, subhanallah, yo atestigo que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Allah y que tú eres el mensajero de Allah. Y luego llamó a todo el mundo, Alá, Alá. Alá es para llamar la atención a todos. ¿Sabes lo que dijo? Dijo, oh Allah, ten misericordia de mí y de Muhammad y no tengas misericordia de nadie más. Subhanallah, dijo eso. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam lo llamó a una esquina y le dijo, no, la misericordia es de Allah para todos. Y le dio un consejo en privado. Tenemos que tener en cuenta esto. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo, ad-dinu nasiha. La religión es dar consejo. Walakin nasiha fil jama'a fadiha. Pero el consejo en público es una vergüenza. Nunca deis consejo a alguien delante de los demás. Llevarlo en privado y le decís, mira, esto no es así. Y le dijo, la misericordia de Allah es para toda la humanidad. Y entonces volvió a llamar a todos, ¡Alá! Oh Allah, ten misericordia de mí, de Muhammad y de toda la humanidad. Ahora sí. El profeta Muhammad alayhi salatu salam ayudaba a los ancianos, a los desvalidos. Una vez, el profeta Muhammad alayhi salatu salam, veo que me queda tanto y me queda tan poco tiempo, me da una pena. El profeta Muhammad alayhi salatu salam vio una señora anciana mayor que estaba cargando sus cosas en su camello. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam fue rápido, la ayudó, puso las cosas en el camello, montó a la señora, cogió de la cuerda, la acompañó, la llevó hasta su casa, le ayudó a bajar toda la carga. ¿Necesitas algo más? Y le dijo, oh hijo mío, qué bueno eres, qué gentil que eres. No tengo nada que darte, me has ayudado tanto, pero tengo una cosa que te puedo dar. Te voy a dar un consejo. Y antiguamente los consejos se pagaban con camellos. Fijaos la importancia de dar un buen consejo. Y le dijo, escúchame, ten mucho cuidado. Hay un hombre que va por ahí, que es un brujo. Hay un hombre que va creando confusión entre la gente, divide a las familias. Es muy malo, no te acerques a él. Tú eres un buen hombre, tú eres un muy buen hombre. Él se llama Muhammad, ten mucho cuidado de él.
Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam le miró y le dijo, con tranquilidad, con paciencia, Inna Allah ma'a sabirin. Allah está con los pacientes. Y le dijo, yo soy Muhammad. Yo soy la persona de la que hablas. La mujer, ¿qué dijo? Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Yo atestigo que no hay más Dios que Allah y tú eres el mensajero de Allah. Sí, queridos hermanos, no todo es con la lengua, no todo es hablar. La da'wa, el ejemplo, hay que hacerlo con la práctica. Hoy todos creen que son sabios, hoy todos creen que son personas de conocimiento, pero lo importante es el ejemplo que se da. El buen servicio es el buen servicio. El profeta Muhammad alayhi salatu salam solía decir, hay de aquellos que maltraten a los sirvientes o a los esclavos. Hay de aquellos que maltraten a los sirvientes o a los esclavos. ¿Qué ideología, qué pensamiento, qué corriente tiene tanta misericordia hacia los esclavos, hacia aquellas personas que te sirven? De hecho, nos encontramos que en una ocasión Abu Dharr, que era un compañero del profeta alayhi salatu salam, le dio un guantazo a uno de sus esclavos. Y el profeta Muhammad alayhi salatu salam estaba detrás suyas y le dijo, Ya Abu Dharr, ittaqillah, ten miedo de Allah. Y se dio la vuelta a Abu Dharr y le dijo, oh mensajero de Allah, perdón, te pido perdón, que Allah me perdone, es libre, a partir de ahora es libre. Y le dijo, si no le hubieras liberado por el guantazo que le has dado, Allah te habría hecho pagar. Allah te habría hecho pagar. Y los que eran más cercanos a él, los que trabajaban con él, los que le servían, Sa'id ibn Haritha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, radiyallahu anhum, todos decían lo mismo. Decían, nunca nos dijo, nunca nos dijo una palabra malsonante, siempre fue amable con nosotros, siempre fue noble, nos enseñaba como el maestro enseña a su alumno y nos quería como si fuéramos hermanos de sangre. Subhanallah, era misericordioso hasta con los animales. Y aquí vamos a ver uno de los milagros que Allah Azza wa Jal, una mu'ajiza, un milagro que hizo que se produjera. Salieron en una campaña y el profeta Muhammad alayhi salatu salam paró a toda la campaña y dijo, oh compañeros, hay un pájaro revoloteando sobre mí y se está quejando porque alguno de vosotros se ha llevado a su cría. Es un milagro de Allah Azza wa Jal. ¿Quién ha sido? Y uno de los más jóvenes levantó la mano y dijo, yo. Había cogido un pequeño pollito, un pequeño pajarito de un nido. Y el profeta alayhi salatu salam dijo, ¿por qué tienes que hacer pasar ese mal momento a una madre? Vuelve y déjalo en su sitio. Misericordia hasta con los animales. Prohibió matar animales, insectos sin ningún motivo, especialmente las abejas, el pájaro carpintero y la rana, porque salen en el Corán. Y lo de la rana es tan bello. En la vida del profeta Ibrahim alayhi salam, el profeta Abraham, cuando lo querían castigar la gente de su fuego, que lo pusieron en una catapulta y lo querían lanzar a un fuego de 60 metros, que ni siquiera los pájaros podían volar por encima del calor que producía. ¿Sabes qué? La rana, ¿sabéis lo que hacía? Subhanallah. Y esto está en el tafsir del Corán. La rana iba, cogía un poquito de agua, se acercaba al fuego y escupía un poquito. Subhanallah. ¿Qué va a hacer una rana? Pero ahí está la enseñanza, ahí está el beneficio. Hacía lo que podía, y nosotros tenemos que hacer lo que podemos. Allah Azza wa Jalla nos dice, no vas a coger una carga superior a la que puedes. No os he ordenado que hagáis algo superior a la que podéis hacer. Y la rana simplemente tiraba un poquito de agua. Y por eso Allah Azza wa Jalla la ha exaltado en el Corán. Era misericordioso con los niños. Subhanallah, ¿cuántas veces encontramos que el profeta alayhi salatu salam jugaba con los niños? Cada vez que lo veía, te encontrabas en mitad de Meca al profeta alayhi salatu salam cogiendo a los niños de la mano, jugaba con ellos, los niños les llevaban para allá, para acá, al profeta del Islam. Y en una ocasión conocemos que el profeta alayhi salatu salam estaba dirigiendo la oración y de repente sus dos nietos, Hassan y Hussein radiyallahu anhuma, saltaron encima de su espalda cuando estaba haciendo el sujud, y uno por aquí, otro por ahí. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Siguió rezando, sonrió, los tocaba, los abrazaba, subhanallah. Muchos de nosotros estamos rezando y viene un niño pequeño, ¡venga, fuera de aquí, esto y lo otro! Y no tenemos esa rahma, esa misericordia. Y una historia, ya para terminar, inshallah, una historia preciosa para que veáis la misericordia que tenía con los animales y con los niños. Había un niño pequeñito, a que el profeta Muhammad alayhi salatu salam quería mucho, que se llamaba Umair.
Umair tenía un pajarito que se llamaba Nugair, no sé si conoceréis la historia. Y el profeta Muhammad ﷺ, siempre que veía a Umair, le decía un juego de palabras: Ya Umair, ¿cómo está Nugair? Porque tenía un pajarito que le gustaba y estaba en su jaula. Y un día Nugair murió. El pajarito de Umair murió. Y el profeta Muhammad ﷺ se puso sus mejores galas, se echó perfume, se disponía a salir, y su mujer Aisha radiyallahu anha le dijo: oh mensajero de Allah, ¿dónde vas? Y le dijo: voy a buscar a Umair, a darle mis condolencias porque ha muerto un ser querido para él. Subhanallah, un pajarito, era misericordioso hasta con los animales. Y es mi convencimiento absoluto que no existió absolutamente nadie como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durante el día alimentaba a los pobres, visitaba a los enfermos, dirigía a los ejércitos, era el hombre de Estado, arbitraba las disputas y conflictos de sus compañeros, era el juez, era el sheikh, el líder espiritual, era el imam, hablaba con las personas, se dirigía a las mujeres, instruía a la gente en modales y comportamiento, daba y repartía el zakah, explicaba el Corán, compraba la comida para su familia, cosía su ropa, ayudaba a sus familias a limpiar la casa, reparaba sus zapatos, daba el ahkam y la legislación, todo lo que tú y yo hacemos. Y durante la noche se pasaba 4 y 5 horas rezando en una sola raka de pie. ¿Cómo un hombre puede hacer esto? ¿Cómo un hombre puede hacer esto? Solamente la respuesta es que es el mensajero de Allah. Es el profeta de Allah, subhanahu wa ta'ala. Quiero deciros, queridos hermanos, para finalizar, el último punto, inshallah, y le cedo la palabra a mi hermano, que existe un pensamiento muy extendido, que el Islam corrompe a las mujeres, que el Islam abusa de las mujeres, que el Islam y los musulmanes oprime a las mujeres. Pues nosotros les decimos que el Islam ha sido el que le ha dado los valores, las libertades y los derechos de los que la mujer disfruta hoy en día. El profeta Muhammad ﷺ, cuando recibió la revelación, abolió, lo primero que hizo fue abolir el infanticidio que existía en Meca en ese tiempo. Enterraban a las niñas vivas, había un favoritismo de los niños sobre las niñas. Dijo: aquel que posea una mujer virtuosa será el mejor de vosotros. No hay nada más importante para un hombre que una mujer virtuosa. Tratad bien a vuestras mujeres, dijo en su última khutbah, cuando en la Edad Media, en esa época, en Europa, todavía se planteaban si la mujer tenía alma. En Asia, cuando un hombre moría, eso es terrible, cuando un hombre moría, su mujer tenía que ser quemada viva con el cadáver del hombre. Queridos y estimados invitados no musulmanes y aquellos que nos están viendo a través de la televisión, parafraseando a un prominente predicador llamado Khalid Yassin, os digo: si queréis ser justos, si realmente queréis hacerlo bien, no escuchéis a los canales de televisión, no escuchéis a El País, al Mundo, a Fox, a BBC, a News, a New York Times. No escuchéis a Pilar Rahola. Queridos y distinguidos invitados, si queréis ser justos y saber lo que siente la mujer musulmana, preguntadle a una mujer musulmana. Acercaos a ella y preguntarle por qué observa el hijab. Preguntarle por qué vive como vive. Entonces, solamente entonces, seréis justos. Pero si no lo hacéis, no conoceréis la naturaleza auténtica y exacta de la mujer musulmana. En primer lugar, pido perdón si me he excedido en el tiempo. Si me he equivocado en algo, todos los fallos son míos. Si he acertado en algo, todos los aciertos son de Allah, subhanahu wa ta'ala, creador de todos los mundos. Os doy las gracias a todos por asistir. Espero volver a veros en las siguientes charlas. Ha sido un absoluto honor y privilegio estar con vosotros. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.